A casi todo el mundo le interesa el futuro. De hecho, que cuando nos ponemos a pensar seriamente, ¿quién no se fijó en el pronóstico del tiempo? ¿No? Y cuando hoy a la salida de la mañana, a ver cómo iba a estar, anoche, tal vez cómo preparar la ropa para prepararse para ir a la predicación. Y pudimos ver que según el pronóstico del tiempo vamos a tener todos los climas en el día, ¿no? Desde lluvia, sol, calor, frío, viento fuerte. Bueno. Eso es una parte del interés que tenemos por el futuro, ¿no? Como le pasa a cualquier persona. O si miramos el índice de inflación, tal vez nos va a decir, bueno, cómo va a venir el alquiler cuando tenga que renovar, ¿no? Ya vamos viendo cosas que van a ir pasando y nos va dando una idea de cómo nos podemos llegar a manejar. Entonces, lo que sí podemos decir es que si supiéramos con exactitud lo que va a pasar, entonces ese conocimiento de seguro que va a influir en nuestra vida cotidiana. Va a hacer que nosotros hagamos las cosas sabiendo lo que se viene. Pero para que podamos beneficiarnos del conocimiento del futuro, es necesario no solamente conocerlo, sino estar dispuestos a hacer ajustes en la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si supiéramos que cuando nos vamos de nuestra casa, están esperándonos para hacernos alguna maldad, uno tomaría los recaudos para no dejar la casa sola, ¿no? O hacer que la casa aparente que está ocupada. Entonces, si uno no hace nada y sabe las cosas y no hace nada, va a sufrir las consecuencias. Ahora, si toma algunas medidas, puede hacer que eso no sea así como está pasando, ¿no? Entonces, nuevamente, para beneficiarse del futuro, hay que tomar acciones en concordancia con ese conocimiento para poder beneficiarse del conocimiento del futuro. Pero tenemos la seguridad, la plena seguridad de que el Dios creador del universo, Jehová, es aquel que conoce las cosas que van a pasar, que también revela el futuro. Vamos a buscarlo en la Biblia, ¿no? Para darle base bíblica a este asunto. Lo encontramos en Isaías, capítulo 42, versículo 9. Ahí en Isaías, capítulo 42, verso 9, versículo 9, dice así: Miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Este es Jehová el que está hablando, ¿no? Y entonces, como vemos, Jehová anuncia algunas cosas y otras cosas nuevas las anuncia también, lo que va a pasar. ¿Y a quién se las revela? Dice a ustedes. Entonces, estos ustedes a los que se hace referencia está hablándole al pueblo de Jehová, a sus siervos fieles. Entonces, podemos entender de que Jehová, cuando quiere, él anuncia, da información exacta sobre el futuro a sus siervos fieles. Un ejemplo que tenemos en la Biblia sobre información sobre el futuro lo encontramos en el libro de Daniel, el libro de profecías. En el capítulo 2 del libro de Daniel hay una profecía que es emocionante, porque tiene que ver con nuestro tiempo, con lo que estamos viviendo hoy en día. Para darnos una idea de esa profecía, fue escrita hace 2600 años atrás. 2600 años atrás, Jesús ni siquiera había venido a la tierra y ya estaba dada esta profecía. El momento en la historia de la humanidad era que Babilonia era la potencia mundial que estaba gobernando en ese momento sobre la tierra. Y miren, vamos a buscar un poquito en Daniel capítulo 2, en los versículos, versículo 10, vamos a buscar ahí. En Daniel capítulo 2. Cuando el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño, ese sueño fue tan fuerte que lo hizo que se despertara. Se despertó y estaba inquieto, entonces recurrió a los que él podía, el que entendía él que les podían dar ayuda, ¿no? A los caldeos, a los que tenían la corte. Entonces les pidió una cosa, que les hiciera recordar el sueño que había tenido. Y miren,
no solamente pidió el sueño, sino que le explicaran qué significaba el sueño, ¿no? Entonces en el versículo 10, por ejemplo, los asesores del rey le decían, los caldeos le contestaron al rey, no hay ningún hombre en toda la tierra capaz de hacer lo que pide el rey. De hecho, ningún gran rey ni gobernador le ha pedido algo así a ningún sacerdote mago, ni adivino, ni caldeo. Entonces, lo que podemos ver acá en este versículo es que lo que estaba pidiendo Nabucodonosor era, por decirlo así, un imposible, ¿no? Para la gente de ese momento era imposible hacerle acordar qué había soñado y explicarle lo que había soñado. Pero lo que fue pasando es que el rey, cuando se enteró de esto que le dijeron que nadie se lo iba a revelar, se enojó tanto, pero tanto, que dio la orden de matar a todos sus asesores, porque no le servían para lo que los tenía ahí. Y entonces en el versículo 13 podemos ver que había alguien más involucrado, porque dice, cuando se dio esta orden y estaban a punto de exterminar a los sabios, también fueron a buscar a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel el profeta también estaba involucrado en esta orden del rey, ¿no? De exterminar a todos sus sabios. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel junto con sus compañeros hebreos oraron a Jehová, al Dios del cielo, para que les diera justamente el conocimiento de ese sueño que había tenido el rey y también la explicación. Si podemos ver, después vamos a ver, analizar en detalle, ¿no? Pero de los versículos 31 al 35, ahí se muestra la imagen de un sueño que iba a terminar en algo catastrófico, donde una estatua enorme iba a ser destruida. Pero si miramos con detalle ahí en el versículo 28, cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor, que ya tiene la respuesta de parte de Jehová, miren lo que le dice Daniel. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Entonces, Daniel acá puso un ejemplo de que el contenido del sueño no era una cosa que él había él adivinado, sino que era Jehová, el Dios del cielo, aquel que le suministró. Entonces puso un ejemplo para todos los siervos de Jehová para que el conocimiento que sale de la Biblia le demos, le atribuyamos la autoría a Jehová, ¿no? Porque de él proviene todo lo que aprendemos de su palabra. Bueno, y ahí en pantalla tenemos una ilustración de lo que Daniel describió en palabras. Una imagen de muchos metales que representa una sucesión de potencias mundiales y que tiene un final trágico, como se ve ahí, que le está por pegar una piedra en los pies. Pero bueno, vamos a ver qué explicación le dio Daniel a todo este asunto. Vamos ahora sí, vamos a los versículos 36 al 38 y empezamos a leer la explicación que le dio Daniel a Nabucodonosor. Dice así, este es el sueño y ahora le diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Entonces, Daniel, con esta explicación que viene de parte de Jehová, le hizo dar al rey la sensación de importancia, ¿no? Porque era la cabeza de la estatua, del mejor material que se conoce, del mejor metal que se conoce, el oro. Entonces le estaba dando la debida honra, ¿no? Como rey de la potencia mundial gobernante. Entonces vemos que no solamente después, en el cumplimiento, no solamente abarcó a Nabucodonosor, sino a la dinastía de los siguientes reyes, ¿no? Como Nabonido y Belsasar, que fueron los que sucedieron a Nabucodonosor.
y ellos fueron el imperio babilónico. Si vemos un poquito más adelante en el siguiente versículo, en el 39 continúa la historia, porque dice, pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Y lo dejó ahí. Entonces no le reveló quién era el próximo. Le dijo que iba a ser inferior, ¿no? Porque si le hubiese revelado el próximo, ¿qué haría usted si sabe que alguien lo viene a reemplazar? ¿No? Tomaría todos los recaudos para que no sucediera. Con Nabucodonosor y los babilonios, eso no ocurrió. Pero así lo que podemos entender es que por la historia bíblica, la historia seglar, la que estudiamos en los libros de historia en el colegio, después de Babilonia, esta fue conquistada por Medo-Persia, con el rey que estaba a la cabeza en el año 539 antes de nuestra era común, fue Darío, junto con Ciro, los que conquistaron Babilonia y tomaron el poder. Y se hicieron no solamente de la ciudad de Babilonia, sino que también en el cumplimiento de eso, de esa parte de la profecía, beneficiaron al pueblo de Jehová de ese entonces, ¿no? Que estaban los judíos cautivos en Babilonia y se les permitió volver a la tierra en Jerusalén y reconstruir nuevamente la ciudad de Jerusalén. Otra profecía que está por ahí. Entonces, lo que vamos viendo es que ya desde el momento en que Daniel pronunció y viéndolo por los libros de historia, vamos viendo cómo lo que Jehová avisó que iba a pasar fue ocurriendo. Después podemos ver en el versículo 39, en la segunda parte, dijo Daniel, luego surgirá un tercer reino, uno de cobre, que gobernará toda la tierra. Entonces, hasta acá tenemos el oro, la plata, que vamos bajando en calidad, y ahora ya tenemos el cobre, ¿no? Algo inferior al oro y a la plata, pero que también es un metal muy utilizado, ¿no? Y la interpretación que dio Daniel sobre esa parte, porque ya no eran solamente los brazos, sino que la parte de cobre era el vientre de la imagen, una parte mucho más extensa de la misma, también coincidió con lo que pasó en la realidad, porque describe a la nación de Grecia, Grecia, Macedonia, toda esa zona. El primer rey que tuvo Grecia se lo conoce como Alejandro Magno. Y miren, vamos a buscar otro pasaje. Pongamos un dedo ahí o márquelo y vayamos a Daniel capítulo 8, los versículos 20 al 22, otra profecía de la Biblia que también nos da otra pauta de lo que iba a ocurrir. Miren, en Daniel capítulo 8, versículos 20 al 22, dice así, el carnero de dos cuernos que viste representa a los reyes de Media y Persia. El macho peludo de las cabras representa al rey de Grecia, y el gran cuerno que estaba entre sus ojos representa al primer rey. En lugar del cuerno que se rompió, salieron cuatro. Pues bien, de la nación de este rey saldrán cuatro reinos, pero no tendrán su mismo poder. Acá, si bien en el contexto, es la pelea entre dos animales, ¿no? Entre un carnero y un macho de las cabras, un macho peludo de las cabras, donde el macho de las cabras le gana al carnero, pero el cuerno ese que tenía se parte en cuatro. ¿A qué hace referencia? Bueno, los cuernos hacen referencia a los reyes que tenía, ¿no? Entonces, el primer rey que tuvo el macho peludo, el rey de Grecia, fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, como muestran los libros de historia, no solamente conquistó la Media y Persia, sino que desde Europa agarró Asia, donde estaba Media y Persia, y siguió hasta la India. O sea, todo el mundo conocido de ese entonces siguió de largo, por decirlo así, conquistó todas esas franjas de tierra que había, lo más grande hasta ese entonces. Pero bueno, Alejandro llegó hasta la India y enferma, y cuando enferma muere, y sus generales, cuatro generales, se reparten los territorios. Y entonces se cumple nuevamente esta profecía de Daniel capítulo 8, donde el poder se repartió en cuatro partes. Eh, ¿Quiénes fueron? Casandro, Lisímaco, Seleuco Nicator y Ptolomeo Lago, ¿no? En los libros de historia lo podemos llegar a corroborar esto también.
Nuevamente la profecía va marcando en lo que iba a suceder, ¿eh? Estamos en el tiempo de Nabucodonosor y Daniel va explicando. Y nosotros vamos viendo cómo se va, el rompecabezas va completándose. Pero después, como podemos ver ahí en la imagen, después del vientre siguen las piernas de la imagen, ¿no? Y veamos ahí el versículo 40, en Daniel 2:40, la descripción que se hace de esta parte. Dice así: el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza todo lo demás, sí, igual que el hierro que destroza, éste hará añicos y destrozará a todos estos reinos. Entonces podemos ver que esas piernas de hierro, el hierro tiene una característica, que aunque es mucho más abundante que el cobre, que el oro y la plata, es mucho más duro que esos metales, ¿no? Si uno agarra un martillo de acero, de hierro, y le empieza a dar a cualquier cosa de esos otros tres metales, enseguida los deja finitos, ¿no? Bueno, así fue la potencia que siguió a los griegos, que según los libros de historia fueron los romanos, el Imperio Romano, que tuvo esa característica. Tuvo una característica de ser alguien duro, de alguien que mandaba las tropas y arrasaba con todo, no quedaba nada. Eh, y por ejemplo, este Imperio Romano, una de las características que tuvo fue que estuvo involucrado en aplastar la revuelta de los judíos en el año 70, cuando arrasó con Jerusalén, arrasó con Jerusalén en el año 70 y nuevamente cumpliendo otra profecía bíblica. La característica de Roma es que ellos se extendieron por los territorios de Asia, pero también se fueron para Europa, hasta Inglaterra, las Islas Británicas y toda esa zona. Ellos tuvieron control sobre esos territorios. Es así que luego, como dice vamos a buscar en Daniel 2:41 al 43, sigue dando la explicación donde el hierro ya no es tan puro como eran en las piernas. Miren, vamos a verlo. Dice Daniel 2:41. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, acá nos da la profecía sobre la estatua que vio Nabucodonosor, nos muestra que los pies, el fundamento de esa estatua, iba a ser de hierro, pero y barro mezclado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se tienen ambos materiales juntos? Pueden estar juntos, pero no unidos, ¿no? Están ahí, pero no trabajan en armonía. Los territorios que el Imperio Romano tuvo, por ejemplo, en Gran Bretaña, en la provincia de Bretaña, luego esto tomó vuelo propio y con el tiempo llegó a ser el Imperio Británico. Entonces, heredando ese comportamiento que tenía de los romanos. No solamente que fue el Imperio Británico, sino que el Imperio Británico a su vez, como todo imperio, tenía territorios en otras partes de la Tierra, como fueron lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América, fueron las colonias que tenían Gran Bretaña en el territorio americano. Aunque los Estados Unidos se independizó del Imperio Británico, la historia muestra de que aunque son países distintos, siempre trabajan en unión, en armonía, uno con el otro. Si hemos visto durante las guerras mundiales que aunque iban por separado, después trabajaban en unidad, ¿no? Uno le pasaba la información, otro ponía los soldados y otro ponía el dinero. Bueno.
han trabajado como una potencia binaria. Entonces, es esa parte de la imagen lo que representa la unión de los de Gran Bretaña y los Estados Unidos, representa eso de el barro mezclado con el barro con el hierro mezclado todos juntos. Entonces, aunque son un solo reino, lo que demuestra, según el último entendimiento que tenemos sobre esta parte de la profecía, es que, y que lo vemos en las noticias, ¿no? Que hay una parte que es extremadamente dura, rígida, que no quiere saber nada, por ejemplo, con los inmigrantes y con las leyes, no endeudarse, y hay otra parte de que es muy benévola con la gente, con los movimientos sociales y cosas por el estilo. Entonces es como el barro y con el hierro, ¿no? Son dos polos opuestos, están en el mismo lugar, pero uno le tira en contra al otro. Entonces, cuando quieren tomar decisiones duras, el barro afloja y viceversa. Entonces, bueno, así es como funciona y cómo es la característica de esta potencia mundial. Pero acá ya no estamos hablando de los libros de historia, o en parte un poquito de libros de historia, pero estamos hablando de las noticias de las que vemos en el teléfono cotidianamente, ¿no? Entonces, lo que le pase a esa potencia también va a afectar a la humanidad, ¿no? Porque a nosotros nos está tocando vivir en el tiempo en que esa potencia está viviendo. Entonces, si el sueño profético, como hemos visto así a muy grandes rasgos, se fue cumpliendo en los más mínimos detalles a lo largo de los 2700 años desde que se dijo, tenemos que esperar que lo que viene, lo que falta de esa profecía, también se vaya cumpliendo en los detalles como vamos analizando. Entonces, vamos a ver cuál es la última parte de la profecía. Los invito a que veamos Daniel 2, 44 al 40 y 45, que probablemente lo haya leído alguna que otra vez. Dice así: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Entonces, en el sueño se veía que había una montaña por ahí de donde salió una piedra y esa piedra, así como de la nada, sin manos humanas, volaba y le pegaba en la base de los pies a la estatua y se venía abajo, se hacía polvo, añicos. ¿Y qué dice aquí el Daniel 2:44? Que eso iba a establecerse un reino que iba a devorarse a todos los restos de la gobernación humana, a todos los imperios que estuvieron representados aquí en esas partes de la imagen. La montaña de la cual fue tomada esa piedra que destruye la imagen es una representación de la soberanía universal de Dios, ¿no? Porque en la Biblia las montañas se utilizan como eso, como símbolos de soberanía. En este caso, la soberanía de Dios. La piedra, la piedra que viene volando y le pega a la imagen en los pies, es el reino, como dice acá, ¿no? En el 2:44, que iba a establecer un reino, Dios que iba a establecer un reino que no iba a ser destruido. Y todos estos reinos van a ser, los reinos terrestres van a ser destruidos por lo que Jesús nos enseñó a orar, el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar con todos los gobiernos humanos? Bueno, el libro de Apocalipsis también revela cosas que van a pasar con estos gobiernos humanos. Van a ser todos tragados, no van a, van a dejar de existir. Como dice en Apocalipsis capítulo 16, vamos a buscarlo, tenemos unos minutos todavía. Apocalipsis 16, mire lo que dice ahí el versículo 14. Otra.
profecía sobre el futuro, nuestro futuro. Cuando venga esto, cuando venga esta guerra contra Dios, dice en el versículo 14, dice, de hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales, se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y después en el 16 se dice que ese lugar simbólico donde se los reúne es Armagedón. Entonces, esta otra profecía nos muestra que los gobiernos humanos se van a enfrentar contra el reino de Dios, ¿no? Pero ya nos anticipó Daniel 2:44 el resultado de ese enfrentamiento, ¿no? Que el reino de Dios es el que va a salir victorioso. Entonces, a grandes rasgos hemos visto cómo la profecía de 2700 años se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Entonces, saber que se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo nos tiene que dar la seguridad de que lo que falta por pasar, ocurrir, se va a cumplir tal cual ha venido haciéndolo, ¿no? Entonces acá viene el punto en que uno dice, bueno, ok, yo tengo el conocimiento sobre el futuro, yo sé bien lo que va a pasar. La Biblia me lo está cantando, me lo está diciendo clarito. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Como vimos al principio, uno puede tener el conocimiento justo del futuro, pero si no hace nada, le va a pasar de largo, ¿no? Entonces, lo bueno es que en el presente, al saber y al tener este conocimiento, tenemos la oportunidad de demostrar que tenemos fe, que creemos en las promesas de Dios. Cuando se pueda vivir bajo el reino de Dios, va a ser realmente un placer poder hacerlo. Cuando ese reino que Dios va a establecer en lugar de todos los gobiernos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber leyes perfectas, leyes parejas para todo el mundo. Entonces, cuando haya leyes perfectas para todo el mundo, la humanidad entera va a tener que cumplir lo mismo, ¿no? No es que me cruzo de frontera y ya lo que está mal acá está bien allá o viceversa, ¿no? Va a ser igual para todos, para todo el mundo. Entonces, la humanidad va a poder vivir en paz y en unidad, porque no le van a estar cambiando las reglas, porque van a ser perfectas. El Salmo 72:7 dice que va a haber un momento en la tierra donde va a haber abundancia de grano en las montañas y en la punta de las montañas va a haber sobreabundancia de alimento. Entonces, el que haya disposición de alimento en abundancia, más leyes perfectas que vayan por la justicia de la gente, va a hacer de que no exista más el hambre ni la desnutrición, ¿no? Porque se va a poder distribuir el alimento para todos. O como ahí dice Isaías 33:24, que ningún residente de ese reino va a decir que está enfermo, porque las enfermedades van a ser una cuestión del pasado, van a dejar de existir. ¿Se imagina levantarse cada día y sintiéndose óptimo? ¿No? Que esos dolores en la rodilla, en la cintura, del dolor de cabeza se vaya, no lo sintamos. Y como dijo Jesús en Juan 5:28 y 29, o la profecía de Apocalipsis 21:3 y 4, la muerte y el sufrimiento van a dejar de existir. Entonces, no solamente que la muerte va a ser eliminada, sino que aquellos que han muerto, Jehová los va a poder volver a traer a la vida a aquellos que Él disponga. Entonces, imagínese el momento de reencontrarse con aquellos seres queridos que hemos perdido. Qué emocionante será poder vivir bajo ese momento. Entonces, tenemos un montón de profecías que hablan sobre el futuro, un futuro deseable, un futuro donde poder vivir. Entonces, ¿pueden otros ver en su conversación, de su conversación, que usted está pendiente y que apoya celosamente ese reino? ¿Es constante el interés que tiene sobre el reino? Y entonces, como parte de su vida, que le sale hablar del reino en su conversación diaria, manifiesta en su vida el apoyo a ese reino. Por cómo se comporta, por cómo hace las cosas. Entonces, todos, cada uno de nosotros debemos pensar detenidamente en estos asuntos, porque nuestro futuro se está determinando ahora.